Amén, mis hermanos, les saludo a todos en esta tarde. Estamos a segundos de comenzar el programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Sean todos bienvenidos, hermanos, a Manantial Radio 107.9. Vamos a seguir conversando un poco esto de la dependencia de Dios, de cómo debe vivir el cristiano apegado a la vid que es Cristo, ¿cierto? Que fue más o menos lo que hablamos el miércoles pasado. Un tema muy relevante en nuestra vida cristiana con respecto a nuestra relación que debemos tener con Dios, que debe ser, cierto, una relación importante, una relación constante, en oración, en lectura bíblica, con la iglesia. Sí, hoy día estamos un poco para apretados por el tema del COVID-19, ¿cierto? Y nos mantenemos todos en nuestros hogares, pero hermano, por algo existe la tecnología hoy día, y igual podemos reunirnos, igual podemos hacer cultos. No necesitamos un edificio, hermanos, para poder adorar al Rey, para poder escuchar su palabra, para poder escuchar su guía, la cual es muy importante para nosotros, hermanos. Y eso es ser dependientes de Dios, es decir, pedirle guía al Señor cuando nos encontramos en aprietos, cuando estamos indecisos, cuando tenemos que tomar una decisión importante, como por ejemplo de trabajo, de cambiarse de casa, de separarse, o poder ayudar a otras personas y que Dios nos use, hermano, para que esas personas hagan la voluntad de Dios y no la de ellos, o que nosotros hagamos nuestra voluntad. Porque nosotros como cristianos lo que buscamos, hermanos, es vivir en la voluntad de Dios. Sobre eso vamos a seguir hablando hoy día, hermanos. Vamos a orar para comenzar. Luego voy a leer voy a leer varios textos. No tengo un texto central hoy día porque lo que quiero hoy día es graficar más o menos cómo el hombre de Dios está constantemente pidiendo consejo a Dios, hablando con Dios. Aunque nos digan que somos locos, que hablamos con alguien que no vemos. Porque tú y yo en el fondo sabemos que Dios es más real que nosotros. Amén. Oremos, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, invoco tu poderoso nombre, Padre, para que nos hables, Señor, para que nos inter, Rey, a tener una relación constante contigo, Rey. Cuánta necesidad hay en nosotros de escuchar tu voz, Señor, de leer tu palabra, Rey. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, Padre. Ayúdanos, Señor, porque nuestra inclinación, Señor, muchas veces nos juega malas pasadas, Rey. Y tenemos pésimas consecuencias, Señor. Yo te ruego, Padre, en esta hora que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Yo no tengo nada que ofrecerle a mi hermano. Pero tú sí tienes palabra de vida, Señor. Tú sí puedes cambiar nuestro corazón, Rey. Tú sí puedes guiarnos por la senda estrecha, Rey. Y poder mantenernos ahí, Rey. Guíanos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Lo que quiero hoy día, más o menos, lo que yo quiero, que, hermano, lo que Dios quiere, porque Él pone el querer y el hacer en nosotros. Lo que Dios quiere hoy día mostrarnos, hermanos, es que en la Biblia hay personas que vivieron en dependencia total de Dios, pero que esos hombres, a pesar de vivir en dependencia total de Dios, también cometieron errores. Porque, a ver, muchos piensan, hermanos, que la vida cristiana es una vida perfecta. Sí, nosotros buscamos ser como el Maestro, pero está nuestra humanidad, hermano, y mientras estemos en este mundo, esa inclinación al pecado, a lo que no le agrada a Dios, nos va a acompañar
el resto de nuestras vidas hasta que Él vuelva o Él nos lleve con Él. Entonces, durante esta carrera, hermano, muchas veces nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Pero debemos evitarlo, hermano, debemos evitarlo al máximo. Debemos estar siempre atentos a lo que Dios nos quiere decir. Debemos estar atentos siempre a las circunstancias que estamos viviendo, porque finalmente, hermano, todo lo prepara el Señor para que nosotros podamos llegar a tener el carácter de Cristo. Y cuando alguien nos escuche o alguien vea nuestras vidas, hermano, puede decir, Dios es poderoso. Porque tú y yo sabemos, hermano, de dónde nos rescató el Señor. Y sabemos, hermano, que Jesús es la vid, y nosotros los pámpanos, y los pámpanos están pegados a la vid. No se pueden despegar un rato y luego volverse a pegar, siempre están pegados. ¿Para qué? Para que den frutos, buenos frutos. Entonces hoy día quiero hablar un poco de eso, quiero hablar de Moisés. Cómo Moisés le pedía al Señor que le acompañara. Para eso vamos a ir a Éxodo 33 del 12 al 17. Y dice así, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, Dios respondió, ¿cierto, Moisés? Mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. ¿Te fijas cómo Moisés le pide al Señor, le ruega al Señor que lo acompañe? Es eso lo que busca el Señor de nosotros, hermano. Que en cada dificultad, que en cada prueba, confiemos en Él y que Él está con nosotros. Cuando murió Moisés, Josué lloró amargamente porque era su líder. Era el siervo de Jehová que se había ido. Y Josué quedó muy triste. Y el Señor lo dejó llorar por un mes. Pero luego le dijo, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no te apartes. Esa es la dependencia, hermano. Esa es la dependencia del Señor. No te apartes de mi ley, no te apartes de mis estatutos, de mis preceptos. No te apartes de mi palabra. Porque en ella, hermano, en ella encontramos por dónde tenemos que ir. Y así lo hizo Josué, hermano, y Josué no perdió una sola batalla por causa de Acán, que se quiso quedar con el botín. Pero ese mismo hombre, perdón, hermano, voy a apagar el teléfono. Ese mismo hombre, hermano, fue apedreado por el pueblo por no obedecer a Dios.
Pero Josué no, Josué se mantuvo firme en la palabra del Señor, siempre atento a lo que Dios decía y había que hacer. Ser cristiano, hermano, es más que una religión, es una relación constante con Dios y su palabra. Todo el tiempo estamos pensando en cómo agradar al Rey. Y no es, y no es para que, y no es para, a ver, aclaremos una cosa, hermano. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino que somos salvos por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, hermano, murió y pagó. Él recibió la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces, hermanos, el Señor nos quiere guiar. Y el hecho de que Cristo nos haya salvado nos va a llevar por un camino estrecho. Nos va a llevar por obras. Es decir, la salvación, la verdadera fe produce salvación y produce obra en nuestras vidas. No es que por obra yo vaya a ser más agradable al Señor, pero sí, obviamente es una evidencia de que Cristo está en nosotros, pues, hermano. Porque al venir Cristo a salvarnos, Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces empezamos a anhelar hacer lo bueno. Pero eso no significa que no vamos a tener la lucha y que todo el tiempo, hermano, nosotros vamos a estar pero entusiasmadísimos por hacer la voluntad de Dios, porque no es así. Hay veces que no, esta carne lucha, hermano, por ir en contra de la voluntad de Dios. La lucha es la lucha que hay entre la carne y el Espíritu Santo que está en nosotros, por la obra de Cristo. Entonces, hermano, claro que tenemos que caminar por la senda estrecha, porque esa es la evidencia de que hemos creído, esa es la evidencia de que hemos sido salvados, pero es una lucha por nuestra inclinación. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no nos embarcamos en proyectos donde ni siquiera nos acordamos de Dios? Ni de sus preceptos, ni de sus mandamientos. Pero cuando tenemos problemas, ahí vamos de inmediato a Dios. Ser convertidos es vivir constantemente pegados a la vid que es Cristo. El único que puede mantenernos en santidad, en amor, en la voluntad de Dios, en victoria sobre el pecado, en victoria sobre nuestro enemigo, es Cristo. Solo no podremos, jamás, jamás, hermano. Tú me puedes decir, pero oye, pero yo he visto gente que no es religiosa, no va a la iglesia, no lee la Biblia y no sé, pues dejaron de fumar, dejaron de tomar. Hermano, siempre que el ser humano hace eso, toma otro vicio u otro pecado. Porque nosotros estamos completos solo en Cristo, hermano. ¿Y sabes lo maravilloso de esto del cristianismo? Es que ya nunca más estamos solos. Nunca más estamos solitos. Papá está con nosotros. Papá nos quiere ayudar. Papá nos quiere mostrar el camino. Pero ¿qué cree la gente, hermano? ¿Qué cree la gente de nosotros, los cristianos, cuando le hablamos del Evangelio? Cree que nosotros queremos ponerles cargas pesadas, que queremos que sean como nosotros, que tengan una vida santa. Sí, pero eso lo quiere Dios.
Y cuando nosotros queremos compartir el Evangelio, es Dios que pone ese querer para poder salvarte. Si tú estás escuchando hoy día, discípulos de Cristo, y no conoces a Dios, es Dios, hermano, que nos ha enviado a hablar de Él, de su misericordia, de su gracia. No, yo no quiero ir a la iglesia porque yo voy a ir a la iglesia cuando yo cambie. Qué ridículo. Si el único que puede cambiar tu corazón es Jesucristo de Nazaret. Esa soledad que siente el ser humano, solo la quita Cristo. Ese consuelo que a veces necesitamos, solo viene de Él. Y de sus hijos. Porque Él se manifiesta a través de sus hijos. Entonces vemos aquí como Moisés, hermano, le pide a Dios que vaya con él. Le pides a Dios que ande contigo todo el tiempo, que te hable, que te guíe, que te aparte de los malos caminos, que quite los pensamientos oscuros que a veces tenemos. ¿Le pedimos a Dios, hermano? ¿O solo le pedimos cosas materiales? Cosas temporales, hermano. Porque caminar en la voluntad de Dios, hermano, es caminar en la eternidad. Es caminar hacia la eternidad. Para estar un día, ya no luchando con esta carne, sino estar gozosos de estar con el Maestro. Para siempre. Entonces yo veo aquí, porque Moisés, hermano, era un hombre especial para Dios. Y que Él le diga, hermano, que tu presencia vaya conmigo, o si no, yo mejor no salimos, no partimos de aquí. Eso es lo que busca Dios. Hoy en día, hermanos, están tan quebradas las relaciones entre padre e hijo. Pero díganme, padres, que no es bacán andar con nuestros hijos, que nos aganchen a veces a hacer ciertas actividades, a ver una película, salir a jugar a la pelota. Recuerdo cuando niño a mi hijo le encantaba que yo fuera a jugar a la pelota con él. Entonces que Moisés le diga esto a Dios y que Dios le diga, yo voy a ir contigo, porque yo quiero andar contigo, hijo. Porque Él es un Padre amoroso, hermano. Pero no malentiendas el amor de Dios. No creas que porque Dios te ama, puedes vivir como quieras. Porque no funciona así el Evangelio. No funciona así el reino de Dios. En el reino de Dios todos sus hijos buscan la santidad. Buscan amar al prójimo. Pero por sobre todas las cosas amar a Dios. Pero si nosotros creemos, hermano, que ser cristiano es simplemente ser buena persona, estamos en un error. Que yo no mataba a nadie, que yo no le pegaba a nadie. No, hermano, si Dios te quiere traer aquí a sus brazos, a su pecho, para vivir contigo una eternidad. No es religión esto, hermano, es tener una relación con papá. Es preguntarle por cada duda que tenemos a Él. Y muchas veces va a usar personas para responderte o simplemente va a usar su palabra. Porque todo pensamiento, hermano, o toda palabra que sale de los hijos de Dios tiene que estar conforme a su palabra.
Y no es que seamos robots repitiendo la Biblia, no, es el Espíritu de Dios que está en nosotros, hermano, que nos guía a hablar la palabra, a ser dependientes de su palabra. Entonces, es maravilloso ver a Moisés pidiéndole a Dios, yo quiero que vayas con nosotros. Hermano, Dios está con nosotros y Dios va contigo a todos lados. Y muchas veces nosotros durante el día lo ignoramos, como que si anduviéramos solos. No, jamás andamos solos. Nunca, nunca más. Desde el día que el Señor puso su mirada en nosotros, nunca más estaremos solos. Díganme que esto no es maravilloso. El mundo sufre, hermano, sufre de soledad. Y tú y yo, hermano, tenemos el gran privilegio de conocer a Cristo, de saber que Él nos habla, de saber que Él se preocupa por nosotros, porque Él es amor. Debemos tomar en cuenta a Dios en toda nuestra vida, a cada minuto, a cada segundo, hermano. ¿Recuerdas cuando Jesús tuvo que escoger los 12? Él oró toda la noche. Toda la noche, hermano. Pero Jesús podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios. Voy a escoger a este. No. No, porque él sabe que su papá tiene las respuestas necesarias. Estamos hablando de Jesús, hermano. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos muchas veces un consejo de Dios? Cuando nuestras relaciones están quebradas en el matrimonio, cuando hay peleas, muchas veces nosotros quisiéramos arrancar y no volver. Allí está Dios para aconsejarte, para decirte, está mal la cosa y que es por el otro lado. A veces, hermano, los caminos que a nosotros nos parecen rectos son caminos de destrucción y muerte. Solo por dejarnos guiar por nuestras emociones. Ay, que siento en el corazón que esto es así. No, hermano, nada de que siento en el corazón. ¿Qué dice la palabra con respecto a la decisión que tú vas a tomar? ¿Tú crees que Jesús dijo, no, yo siento en el corazón que Pedro va a ser mi discípulo, que Juan va a ser mi discípulo? No. Él recibió instrucciones claras de Dios y él las obedeció y punto. De seguro Jesús sentía un amor especial por esos hombres, pero tenía que consultar a su padre, ¿no? Dependencia total a Dios, hermanos. En Él está la vida, en Él están todas las respuestas, en Él está nuestro descanso, en Él está nuestra salida, muchas veces cuando estamos acorralados. Mira lo que dice 2 Samuel 5 del 17 al 25. Este es el rey David, el gran rey David. Ese rey, hermano, que convirtió el pueblo de Israel en el gran pueblo de Israel. En poco tiempo, hermano, él ganó muchas guerras, muchas batallas. ¿Pero por qué? Aquí vamos a ver por qué. 2 Samuel 5 del 17 al 25 dice,
Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos, Señor? ¿Te das cuenta cómo David está poniendo una guerra, está frente a una guerra? ¿Y de quién depende? ¿A quién le pregunta si esa guerra la va a ganar él o la va a ganar el enemigo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién tiene la estrategia, hermano? Y dice, mira, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová. Él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Eso es ser dependiente de Dios. David no era que él decía que en ningún minuto David dijo él que él era el fuerte, que él era el inteligente, que él tenía la estrategia. Él siempre consultaba a Dios. Pregunta, hermano, ¿estás consultando a Dios qué estrategia debemos usar para enfrentar ciertas situaciones o a ciertos enemigos? Ahora tú y yo sabemos que el enemigo no son las personas. Nuestra lucha, hermano, no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, contra toda potestad, que vienen del diablo, pues, hermano. Pero también está nuestra carnalidad, que es a la que apela el diablo. Nos tienta a no pedir consejo a Dios, a no escuchar la voz de Dios, a no ir a la iglesia, a no leer la palabra. ¿Por qué? Porque allí encontramos el consejo sabio para vencer nuestra carnalidad, para vencer el pecado y para vencer la oscuridad, hermano, que muchas veces nos acecha. Entonces, hermano, es clave, es clave ser dependientes de Dios. Podemos ver claramente cómo David, hermano, David, un experto en guerra, se volvió un experto en guerra. Y él conocía muy bien a los filisteos. Él podría haber dicho: ya, ahora hay que ganarles nomás, vamos con nuestro ñeque. Pero él preguntó. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú le preguntaste a Dios si tus planes estaban conforme a lo que Él quería para ti? ¿Le has preguntado a Dios? Pregúntale, porque allí hay sabiduría. Porque esto, hermano, mira, si esto se tratara simplemente de oír, sería re fácil. Pero ¿sabes qué? Esto se trata de oír y de hacer.
no solo de predicar, sino que obras, caminar por las obras, caminar por las obras que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo para que tú hoy caminaras en ellas. Sin duda alguna, hermano, si había alguien que tenía experiencia en guerra era David. No fue este David el que venció a Goliat, pero David no se creía el cuento, pues, hermano. David simplemente entendía que cada batalla que peleaba, su Dios iba adelante. Nuestras batallas, hermano, si bien es cierto, no es que nosotros nos sentemos y esperemos que el enemigo nos ataque. Nuestras batallas, hermano, las pelea el Señor. Nosotros debemos confiar en Él. Si Él te dice, haz esto, y aunque parezca ridículo, aunque parezca loco como lo hizo Josué para botar los muros de Jericó. Seis vueltas y a la séptima caerán. Los demás tienen que haber dicho, esto está loco. Pero vencieron. Tomaron Jericó para la gloria de Dios. Eso es ser dependiente de Dios, pues, hermano. Hacer cosas a veces inexplicables, creyendo en Dios. David podría haber confiado por completo en su habilidad de guerrero, y en su experiencia, y en su sabiduría, pero él consultó a Dios. ¿Te das cuenta que el Evangelio no es difícil de entender? Lo que es difícil es aceptarlo aquí. No, es que yo no quiero que nadie me mande. ¿Tú crees que Dios se hace propaganda a sí mismo porque se le ocurrió nomás? Él es lo que necesitamos los seres humanos. No hay nada en este mundo, hermano, ni aunque ganaras todo el universo, te seguirías sintiendo vacío. Pregúntale a Jackson, pregúntale a Elvis Presley. Dependencia total de Dios, hermano. Es lo que nos hará vivir una vida en victoria. Pero fíjate, hermano, que ese mismo rey David no consultó a Jehová, ni se le pasó por la mente cuando vio a Betsabé desnuda preguntarle a Dios si era bueno o malo acostarse con ella. Porque claramente, hermanos, este mismo rey David, esas son las contradicciones de nosotros, hermanos, y por eso tenemos que ser tan dependientes, por eso tenemos que ser tan lectores de la Biblia, hermanos. Y debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No andamos como Heidi, hermano, por las montañas, paseando. El enemigo, hermano, odia a los cristianos, los odia.
El, el enemigo, hermano, no está preocupado por aquellos que son cristianos, pero son religiosos en realidad. El enemigo está preocupado por aquellos que estamos dispuestos a caminar por la senda estrecha y hacer lo que el Padre nos llama a hacer, a correr riesgos, a, a poner nuestro tiempo a disposición de Él. No solo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras familias, nuestros bienes. Dios no nos llama por los panes y los peces, hermanos. Dios nos llama para estar con Él, para disfrutar de Él, para contar con Él en todas las circunstancias, ya sea alegría o ya sea tristeza, amargura. Él siempre estará. Él jamás se apartará de nosotros, porque así lo declara su palabra. Él no es hijo de hombre para mentirnos, hermano. Nosotros mentimos. Nosotros nos equivocamos, como lo hizo David cuando se acostó con Betsabé. Imagínate la locura para grande. No solo se acostó con ella, sino que mató a uno de los soldados, valientes y mejor que tenía, para tapar su pecado, como que si Dios no lo estaba viendo. ¿Sabes tú que Dios te está viendo todo el tiempo? Porque eres omnisciente, omnipresente. Ahora, en este minuto, Dios, hermano, está escuchando nuestros pensamientos. Y debemos buscar ser dependientes de Él. Porque, ¿sabes? El hacer cosas en completa independencia de Dios traerá a tu vida consecuencias nefastas que lamentarás. Sí, hermano, Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, pero hay consecuencias, hermano, que posiblemente nos van a acompañar toda la vida, y es por eso mismo, hermano, que debemos evitar la independencia, porque nos hará pecar, y el pecar nos traerá consecuencias nefastas. Mira lo que le pasó a David. Segunda Samuel 12 dice, el Señor envió a Natán para que le dijera a David. Este es Natán declarándole lo que él había hecho. David no se había dado cuenta. Y no culpo a David, hermano, ¿sabes por qué? Y tampoco lo juzgo. Porque a ti y a mí nos pasa muchas veces lo mismo. Bendita la sangre de Jesucristo que está sobre nosotros, hermano. Porque muchas veces cometemos estos errores nefastos, hermano. Le fallamos al Rey. Le fallamos al único que ha dado la vida por nosotros. Al único que jamás nos ha mentido. Al único que siempre, pero siempre ha estado ahí. Solo que tú y yo no lo veíamos. Hasta que nos llamó y nos dimos cuenta que Él siempre, siempre nos ha estado llamando y nosotros nos hacíamos los sordos. Lo despreciábamos. Eso es lo que hacemos cuando pecamos delante de Dios, hermano. Despreciamos lo que Él nos ha dado, lo que Él es. Porque no puedes decir, hermano, que si tú conoces la palabra, si tú llevas años en el Evangelio, no puedes decir, hermano, que no sabes cuando estás pecando. No nos engañemos. No nos engañemos, hermano, porque a Dios no le podemos engañar. El Señor envió a Natán para que le dijera a David, mira David, el gran rey David, hermano. Por eso nuestra mirada principal, hermano, debe estar
en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Jesús, hermano, debe ser nuestro héroe. Debe ser nuestro todo. Todos hemos pecado, hermano. Todos le hemos fallado a Él. Pero Él no. El Señor envió a Natán para que le dijera a David. Había dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado. Pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Oye, si el pecado del que está al lado es tan gigante, hermano, pero el nuestro muchas veces no lo vemos, o nos hacemos los ciegos, los sordos, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. ¿Fue David el capo que se escondió de Saúl y salió librado? Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías elitita para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita me despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti, y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se la entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. ¿Es un juego esto, hermano? Caminar con Cristo es un juego. Es andar de paseo aquí en la tierra, sonriendo. Y no quiero decir, hermano, que tenemos que andar amargados o preocupados. No, lo que quiero decir, hermano, que vivamos en dependencia total de Dios, que confiemos en Él, que le obedezcamos a Él, porque en Él está nuestra vida. Mira el medio desastre que dejó David, el rey de Israel. No somos así nosotros a veces. Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado hijos, y despreciamos todo eso poniendo la mirada. Recuerda, hermano, que pecar es algo espiritual. Es decir, tú solo con mirar a una mujer y desearla en tu corazón, estás haciendo lo mismo que hizo David.
Claro que David mató hasta al esposo para tapar su mugre. Lo mismo hacemos nosotros. Buscamos tapar nuestra mugre. En plena independencia. Como que si Dios no existiera. Por eso entiendo a Pablo cuando dice: miserable de mí. ¿Quién podrá rescatarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá salvarme? Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos de eso, hermano. Y si hemos fallado, no nos queda más hoy que arrepentirnos y volvernos al Señor y tener la oración que tuvo David, hermano. Una oración, hermano, que está en el corazón del cristiano. El Salmo 32, del 5 al 10 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero de tu vida, para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en la gracia del Señor. El que confía en la muerte de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Si nosotros, hermanos, estamos aquí hoy de pie, no es porque hayamos hecho las cosas bien, es por su gracia. Porque vaya que nos cuesta mantenernos dependientes de Él. Pero Jesús murió por nosotros. Y la buena obra que Él comenzó, la terminará. No peques, hermano. Porque sí, Dios te va a perdonar. Pero las consecuencias son terribles, hermano. Son terribles. Que el Señor les bendiga, hermano. Busquemos la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Y recuerda, hermano, por favor recuerda que esto no se trata ni de oír ni de hablar, esto se trata de hacer, de vivir en la voluntad de Dios. Cuando venga el enemigo, tú estés preparado para esos dardos y los apagues con la salvación, con el yelmo de la salvación. Que en ti haya palabras de vida, hermano, para defenderte en contra del enemigo, como lo hizo Jesús. Nuestro Rey y Señor, nuestro Maestro, nuestro todo, nuestro ídolo. ¿Cómo no glorificar a Jesús? Si Él ganó cada batalla, hermano. No perdió ninguna. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Y si tú estás escuchando hoy día, discípulo de Cristo, hermano, y no conoces a Cristo, yo te invito a llamar al más 569 68 688 521 para que conozcas la verdad, para que conozcas, hermano, que el mundo miente, pero que Jesús jamás lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Manantial Radio 107.9. Discípulos de Cristo, hermano, recuerda, todos los miércoles 19 a 20 horas en Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano. Dependencia total de Él, hermano. No te alejes de Él jamás, porque Él no se aleja. Que el Señor les bendiga, hermano. Que tengan una excelente semana.
y leamos harta Biblia. Busquemos los espacios para estar con nuestro Señor, para estar con nuestro Dios. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego por aquellos que están escuchando, Señor, que si se encuentran en aflicción, Señor, puedan encontrar en ti un consejo sabio, Rey. De seguro si lo buscan en ti lo encontrarán. Gracias, Padre, por esta radio, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, hermanos.